Pues buenas tardes a todos, buenas de nuevo a estas tertulias, a estas conversaciones organizadas desde Caminos de Libertad, ¿no? Hoy nos dedicaremos a analizar el mundo de la empresa, la situación del COVID y el impacto económico que para estas organizaciones esenciales de la sociedad y del proceso de cooperación voluntario entre individuos, pues tienen, ¿no?, estos efectos. En esta fantástica serie de tertulias, pues hemos hablado de todo ya, ¿no? Hemos hablado de responsabilidad cívica, hemos hablado de libertad de expresión y de fake news, hemos hablado de pobreza, hemos hablado también del avance del autoritarismo y hoy pues nos toca hablar, como no, de la empresa privada. El precio de la libertad es la eterna vigilancia y, bueno, como personas comprometidas con las ideas liberales, debemos estar vigilando constantemente. Y bueno, para discutir sobre todo esto, pues como de costumbre en esta casa, disfrutaremos de una mesa compuesta por intelectuales y emprendedores de primer nivel, ¿no? Tenemos con nosotros a Marcel Granier, abogado, periodista y empresario venezolano, presidente y gerente de empresas 1BC y en su momento presidente de Radio Caracas Televisión. Director del famoso programa Primer Plano, un referente en cuanto a entrevistas polémicas y autor de varios libros, entre ellos La generación de relevo versus el Estado omnipotente y más y mejor democracia. También a Ramón Parellada. Yo de Ramón, ¿qué puedo decir? Es una persona que quiero y aprecio profundamente, gran amigo, empresario y académico guatemalteco, dedicado al negocio de la producción de plástico, pero ha combinado su tarea como empresario con la función de tesorero y de profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Ramón también dirige el programa Exploraciones sobre la Libertad y, bueno, ha organizado unos cuantos coloquios ya en cooperación con Liberty Fund. Es también un famoso articulista en el diario Prensa Libre y miembro del Centro de Estudios Económicos y Sociales, uno de los grandes think tanks de América Latina. Y también disfrutamos de la presencia de Andrés Pozuelo, empresario y libertario costarricense. Yo he disfrutado también sus entrevistas y vídeos en New Media, en la Universidad Francisco Marroquín, uno de los grandes voceros del liberalismo en Centroamérica y en Costa Rica, un defensor de los mercados, un vocero preocupado por la estabilidad y la situación del mundo empresarial, apasionado defensor del capitalismo y también muy activo escribiendo para revistas, diarios y participando como comentarista político en distintos espacios. La idea es disfrutar, pues, de un diálogo, de una conversación sobre el futuro de la empresa en estos tiempos de crisis y, bueno, obviamente a mí me toca como moderador ser un autoritario benevolente. Los tiempos serán de 4 o 5 minutos máximo y habrá 3 turnos de preguntas. Y el primer turno, la primera pregunta, pues es una pregunta, como no puede ser de otra manera, introductoria, ¿no? ¿Cómo ven la situación económica a nivel global y qué retos tienen las empresas en este momento, ¿no? Y le pasamos la palabra a don Marcel. Don Marcel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la mala información. En el caso de Venezuela, de donde vengo, y en el caso de México, donde estoy, la información es muy mala. La información sobre la economía es muy confusa, sobre el estado de las empresas y sobre los retos que tienen que enfrentar. Eso me preocupa mucho porque sin información es imposible tomar buenas decisiones, de manera que estamos en este momento muy limitados, por una parte por la falta de información y en otra parte en la mayoría de nuestros países. Me refiero al caso de, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero en ese mismo camino veo a Argentina, México y España, en donde el imperio de la ley está cada día más cuestionado, la seguridad jurídica está cada día más ausente. De manera que en este momento mi pronóstico es bastante negativo. Muy bien, le pasamos la palabra a Ramón. Ramón, bienvenido. Edu, pues mira, aquí en Guatemala desde hace 2 meses y medio estamos con unas medidas de supresión, de contención del coronavirus. Y esto ha hecho que el gobierno tomara medidas drásticas de toques de queda, de horarios restringidos, cerró algunos sectores de actividad económica.
discriminó entre empresas esenciales y no esenciales. Los que tuvimos o estamos afortunados de estar en empresas esenciales, pues podemos seguir trabajando, pero trabajamos con una serie de restricciones de horarios que implican horas extras a los trabajadores nocturnos, que implica ponerle buses a los trabajadores, porque antes había transporte urbano, eso ya se prohibió también. Se cerraron los centros comerciales, se cerraron los restaurantes, los hoteles, las actividades. Bueno, los hoteles se cerraron porque no había posibilidad ante la falta de turismo. Se prohibieron todos los eventos, ni siquiera se pueden ir a los cultos religiosos. Es decir, se ha hecho unas medidas bastante fuertes y esto ha implicado que los que sí trabajan en las empresas esenciales puedan seguir trabajando. Hay una buena demanda, hay una buena producción ahí, pero la otra parte, la parte que no trabaja en las empresas esenciales, están sufriendo mucho. Sufren por falta de ingresos, las personas están desesperadas, muchos iban al día. Guatemala es un país con economía altamente informal, entre un 70% más o menos de la economía es informal, y esta gente a veces si trabaja, come, si trabaja un día, pues tiene sus ingresos, si no, no. Mucha gente ha perdido sus trabajos, otros ya han cerrado, en centros comerciales ya se ven locales vacíos, en gimnasios también, o sea, hay muchas actividades que se han terminado de cerrar. La vida es diferente para todos. Actualmente tenemos toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana, es decir, no puedes salir bajo ningún pretexto, solo los que tienen permiso de trabajar. Y el fin de semana, llevamos 2 fines de semana continuos totalmente encerrados, ni siquiera los supermercados y los bancos abren. Todas estas medidas han provocado, por ejemplo, que los supermercados y los bancos tengan que reducir sus horarios y por lo tanto hay aglomeración en estos lugares. Es decir, que todo lo que se pensaba que iba a funcionar, pues ha sido en cierto sentido un poco contrario a lo que se pretendía. La intención era que no se aglomeraran y la gente termina aglomerándose, tiene miedo, está asustada. Entonces yo lo que veo es una situación económica en el país terriblemente mala. Han destruido la economía y no han contenido el virus. El virus va a seguir creciendo. Tenemos fronteras porosas por donde entran inmigrantes, entran y salen todo el mundo y vienen contagiados y se van a contagiar y contagian a todo el mundo. Nuestro sistema de salud siempre ha sido precario y encima el gobierno ha limitado mucho que el sector privado pueda trabajar en estos temas. Por lo tanto, han monopolizado el tema con tal de controlarlo, que es lo contrario que tenían que haber hecho para poder dar más acceso a toda la población y permitir más innovación y creatividad y soluciones de mercado. Entonces, yo creo que nos hemos encerrado y nos estamos ahogando nosotros mismos. La economía ha caído drásticamente, muchas empresas no se van a recuperar, hay empresas que ya están cerrando y me preocupa muchísimo. Yo creo que a futuro vamos a ver un país bastante debilitado, bastante destruido. El gobierno, para paliar todo esto, se decretó junto con el Congreso unos préstamos millonarios, un endeudamiento millonario, pero además de endeudarse públicamente, lo hizo a través del Banco Central, que no se podía hacer en Guatemala. Desde 1994 estaba prohibido, pero había una excepción que si el Congreso con cierto número de diputados la autorizaban, podían hacerlo. Y también ahora vamos a tener una inflación, además de deuda tremenda. Toda esta deuda y todas estas cosas que están pasando ahorita, las vamos a pagar nosotros mismos en el futuro. Son impuestos a futuro. Entonces, yo creo que se han optado por las medidas económicas peores que pueda tener un país y no veo nada positivo este año ni el otro año. Más bien creo que vamos a tener más cargas fiscales en el futuro. Creo que el país va a ir lento y si no liberamos, si no se facilita el comercio, la entrada de capitales, si no hay certeza jurídica y si no eliminamos los impuestos directos, esto va a ser un crecimiento o una recuperación muy lenta. Muchas gracias, Ramón. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, es difícil hablar de
perspectivas económicas cuando el 70% de la capacidad productiva mundial está en paro de manera obligatoria. Esta gran supresión de libertades, que es como le llamo yo, porque eso no es una depresión ni es una recesión, yo le llamaría la gran supresión de libertades que ha habido. Lo que tiene ha creado un problema, una disrupción de oferta, más que de demanda. En este momento no sabemos cuál es la demanda de la producción, porque no hay producción. La producción está detenida a nivel mundial. La gran tragedia fue esa división que se hizo entre lo que es esencial y lo que no es esencial. Bueno, resulta que el 70-75% del bienestar del mundo y de la economía se genera en lo que llaman los políticos producción no esencial, y eso fue lo que detuvieron. Si el mundo viviera solo de lo que ellos llaman producción esencial, seríamos la antigua Rusia, produciendo ciertas unidades de una cosa, ciertas unidades de otra cosa, pero todo el bienestar del mundo, como lo conocemos hoy, proviene de actividades llamadas no esenciales, y eso es lo que han destruido los políticos. Hasta ahora, hasta este momento, lo que ha hecho la intervención estatal es hacer lo que ha hecho el virus con su índice de mortalidad. Lo que ha hecho es adelantar muertes de gente que ya estaba en un proceso crítico de enfermedad, de algún otro tipo de enfermedad, adelantó muertes. Eso es lo que ha hecho el virus. Bueno, lo que ha hecho la intervención estatal hasta ahora es adelantar quiebras de muchos negocios que ya de por sí estaban en condiciones críticas por la expansión monetaria anterior, porque las burbujas inmobiliarias habían creado negocios que no eran viables de toda forma. Todo eso ya, esas muertes de negocios se adelantaron, pero de aquí en adelante el riesgo está en crear economías donde del todo no exista una intención de inversión y de destrucción creativa en nada que el mundo vaya a necesitar en el futuro. O sea, siempre tenemos que ver qué es lo que va a necesitar el mundo a futuro, y no pareciera que exista una intención a mediano plazo ni siquiera de que se mueva riqueza en forma de dinero hacia capacidad productiva instalada. O sea, yo veo a los empresarios totalmente negativos y los veo negativos a largo plazo, posiblemente 2, 3 años, y ese es el gran problema. Entonces esto va a ser una crisis grande de desempleo. Latinoamérica es especialmente crítico porque Latinoamérica ya estaba muy mal. Ya Latinoamérica venía entrando casi todos los países en una recesión natural, por decirlo así, y ahora se creó esto. Los gobiernos han básicamente quebrado, no solo ellos, sino a los países, y no creo que los dólares nos vayan a salvar esta vez. Más bien al contrario, el exceso de dólares por la expansión monetaria que viene ahora, más bien van a crear más problemas. En Costa Rica, ya el Banco Central está haciendo lo mismo que Guatemala, está buscando maneras de intervenir, de imprimir dinero, y eso crea una incertidumbre inflacionaria adicional para los empresarios y nos hace ver un futuro peor. En realidad, si elimináramos todas las restricciones ya, hoy en día, todavía veo un chance de que los recursos y los factores de producción se vuelvan a reorganizar en un periodo tal vez de un año, año y medio, 18 meses, digamos. Pero yo no veo eso. Yo veo que las restricciones y la supresión de libertades va a continuar por un tiempo prolongado, y ahí es cuando los factores de producción completamente se van a distorsionar, y le va a costar muchísimo a los empresarios entrar en esta fase de descubrimiento y de inversión a futuro. Y posiblemente podríamos alargar una crisis a 5 o 7 años, tal vez, posiblemente 7 años de crisis crónica grave en Latinoamérica. Muchas gracias. La verdad es que han presentado un panorama desolador, ¿no? Una segunda ronda de preguntas tendría que ver, en el fondo, sí, parece que el diagnóstico es aniquilar el emprendimiento. O sea, parece que la situación está aniquilando emprendedores y aniquilando acciones emprendedoras. Y
la pregunta es por ver el vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué ejemplos de países creen ustedes que están haciendo algo por el camino correcto? O sea, ¿quién lo está haciendo relativamente bien? ¿Quién? Hace unas semanas el profesor Luis Huete sacaba esta gráfica de hay países que salvan la economía y salvan vidas. Hay países que destruyen la economía y que destruyen vidas. Hay países que intentan apostar por la economía, pues no protegiendo tanto la vida, y hay otros países que protegen la vida, pero no protegen la economía. Evidentemente, yo no creo en esa dicotomía entre salud y economía, porque la economía, obviamente, es la mejor forma de proteger la salud y la vida. Pero si tuviésemos que ver qué casos son buenos, Suecia ha generado muchísimo debate, ¿no? Con su actitud y con su... ¿Qué casos tienen en mente? ¿Qué ejemplos tienen en mente? O no, o por el contrario, es todo un desastre y realmente la situación es dramática y el Estado pues está anulando al mundo de la empresa. Le volvemos a dar la palabra a don Marcel si quiere. Gracias. La verdad que conozco poco sobre el tema, no tengo la información necesaria. Veo que hay muchísima confusión. Un día unos dicen una cosa, otros dicen otra, y creo que en el fondo no sabemos. O sea, la estrategia que usó Suecia al principio para enfrentar la pandemia fue vista como un colosal error por uno, como una oportunidad muy importante por otro. A fin de cuentas, hay mucha confusión. La impresión que uno tiene por lo que lee es que en los países nórdicos y en los países del sureste asiático es donde han enfrentado esto con más claridad, con una definición mejor por parte del Estado. Lo que a mí me preocupa es que en nuestros países, y cuando digo nuestros países me refiero a España y a Latinoamérica, Hispanoamérica, siento que lo estamos haciendo muy mal. Siento que estamos ignorando la importancia crucial que tiene el empleo para la vida y para la dignidad de las personas, que estamos maltratando mucho ese tema y que estamos sembrando las semillas para más socialismo. O sea, yo veo que al salir de la crisis va a haber una enorme demanda de empleo por parte de la gente. Y la tentación natural que hemos visto en Hispanoamérica en los últimos años es hacia el clientelismo. Vamos a aprovechar esta crisis para crear nuevos clientes a nuestro modelo y tratarán desde el Estado en una política de gasto económico, de gasto público muy exuberante, de crear mucho empleo, y eso generará mucha inflación y eso frenará mucho el crecimiento de nuestros países. O sea, siento que en el caso más cercano que tenemos, que es el de Hispanoamérica, vamos muy mal enrumbados. No se le está poniendo ninguna atención al valor de la libertad y de la dignidad humana. Nos han tratado de una manera muy indigna y han coartado nuestra libertad de una manera muy flagrante, y yo no veo que la sociedad tenga la fuerza para protestar. O sea, la sociedad está como aturdida, como anestesiada con la magnitud del problema. Y la única salida que yo veo es hacia más libertad y más seguridad jurídica, y veo que vamos por el camino contrario. Sí siento, por lo que leo, que valdría la pena estudiar en mayor profundidad el caso de los países del norte de Europa y el caso de los países del sureste de Asia. Muy bien, muchas gracias. Ramón, ¿qué piensas al respecto? Sí, mira, hace poco menos de 10 días salió un artículo en The Wall Street Journal donde los autores Lars Jonung y Steve Hanke hablaban de la Constitución de Suecia. Y Suecia para mí es un ejemplo donde aunque hayan tenido los muertos que han tenido, pero no destruyeron su economía. ¿Por qué? Porque la Constitución no les permitió llegar a tomar una acción tan fuerte como se ha tomado en otros lados. Por ejemplo, en Suecia el Ministerio de Salud
no puede decretar un lockdown o un cierre total. Esto está prohibido por la Constitución de Suecia debido a que tienen un respeto muy grande por la libertad de los individuos y el respeto hacia los individuos. Los individuos, eso sí, cuando les explican por persuasión que tienen que tener cierto distanciamiento, que se cuiden un poco, que cuiden a las personas de mayor edad y todo, pues ellos parece que sí lo entienden y lo acatan, pero no tuvieron que destruir la economía. Entonces Suecia para mí es un ejemplo de algo que puede funcionar. Al final hay otro artículo que escribió T.J. Rogers, es el presidente de Cypress Semiconductors. Él no es epidemiólogo ni nada, sino que él, junto a sus ingenieros, hizo una correlación entre los países que hicieron un cierre total y los que no lo hicieron. Tomó tantos días desde que empezó el coronavirus y ver cuántas muertes habían después de esos ciertos días, y llegó a la conclusión de que no hay correlación entre los que hicieron el cierre total y los que no lo hicieron. Esto es una cosa matemática y no hay correlación. Por lo tanto, haber hecho el cierre no salvó más vidas que el no haberlo hecho. Otro país que yo creo que ha funcionado bastante bien fue Taiwán, con excepción de algunas cositas que no me gustan en cuanto a la publicación de datos privados de las personas, pero por lo general ellos empezaron mucho antes, muy temprano, haciendo muchas pruebas, detectando los casos, buscando alrededor de estas personas como para tratar de darles un tratamiento o ayudar a estas personas a que en una manera temprana, anticipada, pudieran tener mejor solución a estos problemas del virus. Entonces, sí hay ejemplos donde se ha funcionado. Es verdad que tenemos información ahora que no teníamos en enero, pero nunca hemos tenido en este ciclo 3 pandemias y hasta ahorita se está cerrando esta, y yo creo que esta no va a ser mucho mayor que las otras. Sí es verdad que cuando hay gente arriba de cierta edad, la gente mayor, con ciertas condiciones de riesgo, pues estas personas son las más susceptibles a complicarse y a morir. Pero bueno, las demás también, las demás mueren. Y no es lo mismo decir que tú mueres de un catarro o de una gripe que del coronavirus. No es la misma enfermedad, pero igual se afecta, ¿no? Lo cierto es que esto afecta a los mayores y lo que yo pienso que se debería hacer es a estas personas decirles, bueno, cuídense, quédense en su casa, tratemos de ayudarlas si ellos quieren, es decir, libertad con responsabilidad. Si ellos quieren quedarse en su casa, porque si quieren trabajar no lo puedes evitar, no lo deberías de poder prohibir. Si ellos quieren salir, no lo deberías de prohibir. Pero estos son dos ejemplos para mí claros. Hay muchas críticas, la gente siempre, los periódicos siempre están criticando estos ejemplos, le echan pestes a Suecia, a Taiwán ni lo toman en cuenta, como no es parte de China ni de la OMS, entonces no lo toman en cuenta, pero yo creo que son ejemplos que deberíamos de seguir. ¿Por qué? Porque se respeta los derechos individuales de las personas y la libertad de las personas. Y no se destruyó la economía en esos dos países. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Andrés, ¿qué opiniones? Bueno, para usar, Ramón aquí es el ciclista, pero voy a usar una analogía con el ciclismo. Yo también soy ciclista, pero yo hago truco. Mi bicicleta tiene batería. Yo veo que Ramón sí es el verdadero ciclista. Bueno, ¿cuáles son los países? Una cosa es dejar de pedalear y otra cosa es quitarle los pedales a la bicicleta, ¿verdad? Básicamente eso es. Hay países que dejaron de pedalear por un rato, pero dejaron los pedales de la bicicleta puestos. Suecia es uno, Taiwán es otro, Japón hasta cierto punto es otro. Uno que me gusta en Latinoamérica es Uruguay, con mi amigo Daniel. Sí, en Uruguay. Que ahí lograron mantener a la gente tranquila, no confinaron a todo el mundo, no destruyeron toda la economía, algunas cosas las limitaron, pero Uruguay para mí es el país que mejor ha manejado el tema económico.
durante la pandemia, siendo un país que ya estaba en un nivel crítico por su nivel de endeudamiento y los socialistas habían dejado el país bastante mal. Creo que la calle ha logrado manejar bien esta crisis. Se ha hablado de Costa Rica, que Costa Rica ha hecho las cosas bien. Yo difiero totalmente. Costa Rica venía con un nivel altísimo de endeudamiento, un déficit fiscal altísimo. Hicimos lo suficiente para destruir la economía bajo esas condiciones y todavía cerramos las fronteras, que todavía empeoró el tema. Es cierto que Costa Rica registra un nivel bajo de contagios, pero eso es tal vez posiblemente porque hemos hecho muy poco testeo, muy pocas pruebas. Básicamente las pruebas que se han hecho de la gente que llega sintomática al hospital y se le hace la prueba, pero no se han hecho pruebas masivas del virus. Los casos graves son bajos y eso siempre ha sido el caso del Gran Valle Central de Costa Rica. El Gran Valle Central de Costa Rica tiene algunas cosas muy interesantes. La humedad relativa comienza a subir muy antes en la temporada. Los vientos predominantes se llevan una gran parte de la contaminación ambiental y eso también en temas respiratorios ayuda. La densidad de población es baja. Las condiciones demográficas también nos ayudan. Solo un 9% de la población es adulta mayor. Entonces tenemos esa ventaja. Las padecencias crónicas son menores que en el resto de Centroamérica. O sea, hay ciertas cosas que ayudaron a Costa Rica que no llegáramos a niveles muy graves en esta crisis. Pero a nivel económico, el gobierno actuó como si fuéramos un país rico. O sea, como si pudiéramos hacer lo que hicimos. Destruyó una gran parte de la economía de servicios, restaurantes, turismo local, etcétera. Y eso es grave. Así que, sí, Suecia definitivamente es el ejemplo más claro de algo que sí, de mantener la tranquilidad, de la madurez civil en Suecia, nadie la puede cuestionar. La gente ahí se comporta realmente como seres humanos, a diferencia de Latinoamérica, que a veces nos parecemos más a animalitos que seres humanos. Pero sí debo defender a Uruguay. Yo creo que Uruguay ha tratado al menos de tomar en cuenta que la economía importa. En algunas cosas han fallado, pero yo creo que Uruguay es el país que mejor ha hecho las cosas en Latinoamérica. Muy bien. La verdad es que debido a este debate se me ocurre una pregunta antes de la clausura, antes del final, porque es que está muy interesante, es lo que tiene estas tertulias, se va generando una bola de nieve. En su opinión, ¿cómo ven la globalización? Mucha gente, toda la izquierda, dice que la crisis es resultado de la globalización, ¿no? De una globalización mal digerida, de un comercio internacional alocado. Como diría el profesor Rodríguez Brown, la culpa siempre es del liberalismo, ¿no? O sea, cuando desde el punto de vista liberal los que creemos en las ideas de la libertad consideramos que todos son hiperregulaciones y que de verdad el comercio internacional podría ser muy superior al que es si fuese más ágil todo. Pero ¿cómo ven la globalización? Porque en cierto sentido lo que estamos escuchando, por ejemplo, en España es dramático, ¿no? El actual gobierno es un gobierno que no quiere la globalización, que no ve la globalización como algo positivo, que en el fondo rechaza, creo yo, la realidad, ¿no? Toda esa literatura de Matt Ridley, de Johan Norberg en el libro de Progreso, de Factfulness, todos esos trabajos que hablan de que el mundo va mejor, para muchos gobernantes de izquierda y extrema izquierda, pues están rechazando la realidad, ¿no? Y claro, al final en muchos sitios disfrutan de poder. ¿Cómo ven la globalización en esta crisis? ¿Vamos a ir a menos globalización o hay una ventana de oportunidad para salir reforzado y que a futuro pues el comercio internacional sea más amplio y haya mercados más abiertos y más conectividad? Marcel. Yo creo que el avance de la globalización es algo deseable e inevitable, pero tenemos que entender que en estos trances de grandes cambios, de cambios muy profundos, las fuerzas reaccionarias siempre van a ver hacia el pasado, nunca ven hacia el futuro. Y por eso ellos van a tratar de frenar la globalización. Y yo siento que tienen dos aliados importantes, y es a lo que debemos dirigir nuestra atención. Una de las grandes críticas que yo le haría a la globalización es que se le ha permitido a China actuar bajo unas reglas particulares, exclusivas de ellos, mediante la cual ellos pueden violar todos los derechos de propiedad
la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, en fin, todos esos temas relacionados con libertad y competitividad, los chinos han encontrado la manera de violarlo porque para la gran industria occidental era muy favorable tener un sitio de producción barata, sin leyes y sin mayores complicaciones con temas como derechos humanos. El otro problema que yo veo que vamos a tener que enfrentar es que con la globalización viene también la apertura de las fronteras. Y en este momento, la apertura de fronteras va a ser visto con muchísima desconfianza por la población. De manera que nos vamos a encontrar al final de la pandemia con un ambiente muy propicio a la demagogia y al populismo. Va a ser muy fácil para estos líderes tipo Sánchez en España, López Obrador aquí, Fernández en Argentina, por citar los que más nos golpean, el mismo Bolsonaro en Brasil. Vamos a encontrar un ambiente muy propicio a la demagogia, y con la demagogia y el populismo, ahí es donde están básicamente los grandes enemigos de la globalización, de la apertura de fronteras, etc. De manera que creo que vamos a tener un gran reto. Frente a eso, y es la bandera que nosotros debemos buscar, la gente va a querer empleo, va a querer calidad de vida, va a querer seguridad. Nosotros dentro de nuestro sistema de libertades tenemos que encontrar una respuesta adecuada a esas demandas de la población. De lo contrario, vamos hacia una economía cada vez más intervenida, cada vez más populista y más demagógica, y un gran atraso. Pero siento que hay una oportunidad enorme en donde el papel de los principios va a ser fundamental. O sea, más que, o sea, ¿cómo puedo yo? Me preguntaba Berta el otro día, ¿cómo ves tú que podemos crear más empleo? Mira, antes de crear empleo, tenemos que generar seguridad en nuestros países, en nuestro sistema económico, y confianza. Y seguridad y confianza son dos temas complicados, pero o sea, para que haya empleo, tiene que haber confianza en la economía y seguridad en el sistema jurídico. Muy bien, muchas gracias. Ramón, ¿qué opinas al respecto? Bueno, tú me conoces y sabes que en el largo plazo yo soy muy positivo y veo que la globalización en el largo plazo pues va a volver, pero estoy muy negativo en el corto y mediano plazo. Yo me temo que hemos retrocedido y vamos a retroceder todavía mucho más en este año y en los próximos años. Con la excusa del virus han surgido otros argumentos que son equivocados, y como el comercio libre a veces no es tan obvio, pues ya están las empresas diciendo, no, consume lo tuyo, esto es mejor, produzcamos esto, pero consumamos lo nuestro, cuando realmente eso lo puede hacer alguien que tiene dinero y que dice, bueno, pues voy a consumir lo nuestro para ayudar a aquel. Pero cuando hay gente que vive al día y que se benefician de precios más bajos y de infinidad de productos, eso no lo están viendo. Es decir, el comercio libre ha permitido que el mundo entero viva mejor. ¿Por qué? Porque una forma de mejorar los ingresos reales de las personas es permitir que haya más productos a mejores precios, a menores precios. Y eso solo se puede lograr con la globalización. Al igual que la globalización, veo yo un problema ahora, se ha dado una justificación innecesaria a lo que son las fronteras para las personas. No solamente para los bienes y servicios, sino para las personas. Ahora va a ser más difícil viajar. Ya, por ejemplo, si vas a querer ir a Estados Unidos, ya hay restricciones en cualquier país, dice, de este país no puede venir nadie. Ya se están inventando un montón de condiciones para que no entre gente a otro país. Costa Rica hace poco impuso que quería tomar las muestras del COVID a los pilotos que venían de Centroamérica. Claro, tomaban las muestras y las mandaban a un laboratorio en San José, desde la frontera, y eso tardaba entre 24 y 72 horas para liberar al que no estuviera contagiado. Entonces hicieron unas colas larguísimas en la frontera de Nicaragua, y Nicaragua ya aprovechó a pelearse con Costa Rica y cerraron la frontera.
Andrés hace un poco dijo que esto era un proteccionismo, una medida proteccionista de alguna gente de Costa Rica, y no me extrañaría, pero así van a empezar a ocurrir un montón de proteccionismos en todos los países. Con tantas empresas quebrando van a decir, no, bueno, protéjanos, que si no, no vamos a salir adelante. Y yo lo que veo es esto, en el corto plazo, de 1 año, 2 años, o posiblemente hasta 3, no sé cuánto, vamos a tener un retroceso en lo que es el comercio internacional, la globalización, que tanto beneficio nos ha dado, se está retrocediendo. Pero, repito, quiero terminar con una nota positiva, que yo creo que la gente, cuando esto pase, va a volver a la normalidad y se va a dar cuenta que si hay más comercio, todos vamos a estar mejores. Tanto el que manda el producto como el que lo recibe y viceversa. Muchas gracias, Ramón. Andrés, su turno, como siempre. Bueno, yo creo que la división del trabajo y la división del conocimiento son una fuerza natural. Es una ley, es como la ley de la gravedad. O sea, y eso, conforme la densidad de población mundial ha ido creciendo, esa fuerza se vuelve más fuerte, más persistente todavía. O sea, la fuerza de la gravedad, aunque no crece, en el caso de la división del trabajo y la división del conocimiento, sí se hace una fuerza más grande. Yo creo que eso es imparable. O sea, y más con los recursos hoy en día que son, digamos, por decirlo así, escasos si no se aplica la división del trabajo y la división del conocimiento. Si se detiene esto, más escasos serán. Entonces, yo creo que sí, echamos para atrás ahora y la historia desde la industrialización tiene un montón de periodos donde hemos echado para atrás. La Primera y Segunda Guerra Mundial fue un intento realmente de parar la globalización, de detener la división del trabajo a nivel mundial. Las presiones económicas para iniciar esas guerras eran tremendas, de grupos económicos nacionalistas que no querían la globalización. Pero entonces, en ese sentido, yo creo que la globalización, como dice Marcel, es inevitable, al igual que el capitalismo es inevitable. O sea, solo hay una manera de que el mundo logre esta división de trabajo, y es a través de lo que nosotros llamamos el sistema de transacciones voluntarias, que es el capitalismo, básicamente. Latinoamérica, que es, digamos, lo que más nos concierne aquí, Latinoamérica, como siempre, ha girado alrededor de Estados Unidos y ha vivido a base de dádivas y de ayudas de Estados Unidos y de un comercio administrado con Estados Unidos. Latinoamérica ha sido muy lenta en abrirse a una verdadera globalización, como lo hizo Asia, como lo hizo, bueno, Europa, como lo ha hecho India recientemente, y ese ha sido el gran problema y por eso estamos tan vulnerables en Latinoamérica. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad, y lo hablé el otro día, no sé si con el grupo de lo que ahora llamamos la Red Liberal Centroamericana, que son el grupo de Guatemala Inmortal, que me motiva cada vez que hablo con ellos, ¿no? Muy entusiastas. Pero el otro día, chateando con ellos, yo decía que podríamos retomar el concepto de la Alianza del Pacífico en Latinoamérica para volverle a dar fuerza a esa que es básicamente, que es el sistema de comercio administrado más libre que existe en Latinoamérica, retomarlo, hacer una red de empresarios que estemos a favor de ampliar la Alianza del Pacífico, utilizarlo como métrica, utilizarlo como punto de partida, y de ahí en adelante tratar de volver a Latinoamérica. Yo soy una persona, yo se lo dije una vez a don Mario Vargas Llosa, yo le digo, Mario, yo visualizo una unión aduanera latinoamericana, global, donde Latinoamérica se convierta en un verdadero bloque de libre comercio. Nadie podría competir con nosotros en el mundo, nadie. Latinoamérica tiene recurso humano, recursos naturales, tiene una densidad de población relativamente baja, podría atraer capital humano de otras naciones. O sea, tenemos el clima, tenemos un montón de aspectos, y lo que nos falta es amplificar la división del trabajo, o sea, tener mercados más abiertos, y yo creo que la Alianza del Pacífico es el momento de que usemos ese instrumento, lo volvamos a retomar, buscar líderes políticos que estén dispuestos a tomar esa batalla, a tomar esa batuta y salir adelante como un bloque verdaderamente libre en Latinoamérica. Muchas gracias. Hay que meter
no se olviden de los que estamos del otro lado del charco, que también nos animamos a meternos en esa alianza, porque eso suena muy interesante. Eso suena muy interesante. La Sí, última... perdón. claro, no te entiendo, sí, sí. La última pregunta es una pregunta que hemos hecho a todos los invitados durante estas ya más de 8 tertulias, ¿no? Y es una pregunta, pues de cierre, vinculada a la anterior, pero desde una perspectiva más general, ¿no? Hemos hablado de libertad comercial, pero ¿qué opinan de la libertad con mayúsculas, ¿no? Por varios países se están viendo restricciones a la libertad de prensa, restricciones drásticas a la libertad de prensa. Por ejemplo, en España se filtran las preguntas al Ejecutivo, se establecen turnos consensuados con el Ejecutivo. Determinados medios han sido pues, sistemáticamente excluidos. Y esto en 2 meses, ¿no? Una cosa dramática, ¿no? Que ha servido para que la prensa pues se haya puesto un poco en acción y haya pues intentado reaccionar y confrontar al gobierno, ¿no? También hemos visto cierta persecución en redes sociales, lo cual es muy interesante, ¿no? Donald Trump ayer pues la ha liado también con el tema de las redes sociales. O sea, la libertad de reunión obviamente pues está limitadísima. Hay muchas libertades y derechos civiles que están en riesgo en esta situación. ¿Qué opinan de la libertad con mayúscula? ¿Habrá una regresión en la estructura de derechos y libertades de los individuos o, por el contrario, esto es una ventana de oportunidad porque hay mucha gente que está enfadada con lo que está sucediendo, ¿no? Y ese enfado se puede capitalizar en favor de la libertad? Marcel. Tema muy, muy sustancioso, ¿no? Muy, muy complejo. Muy brevemente, yo diría que indudablemente hay una gran oportunidad para la libertad porque va a haber una gran regresión en la libertad. Les voy a poner brevísimamente el ejemplo nuestro. Yo he seguido este tema con mucho interés desde que Hugo Chávez intentó llegar al poder por un golpe de Estado que tuvo bastante más apoyo de lo que la gente piensa, a pesar de que la popularidad de Hugo Chávez cuando lanza su candidatura era de menos del 4%. Pero sí había un sentimiento muy adverso hacia los gobiernos democráticos, los partidos políticos. En el caso nuestro, la represión empieza con el cierre de nuestras operaciones de Internet. Nosotros fuimos el primer proveedor de Internet en Venezuela cuando nadie ni siquiera sabía que eso existía. Eso fue lo primero que nos cerraron. Después nos cerraron la televisión abierta, después nos cerraron la televisión por cable y satélite, después nos cerraron todos los programas que teníamos over the top por Internet o en alianza con otras estaciones de radio y televisión de Hispanoamérica. De manera que he seguido esto bastante bien. Veo con muchísima preocupación lo que está ocurriendo, repito, en Argentina, en México y en España. Se los digo porque yo lo viví y lo viví de cerca, lo sufrí, es exactamente el modelo venezolano, exactamente. Es verdad que los venezolanos somos distintísimos de los argentinos, de los españoles y de los mexicanos, aunque tenemos muchísima sangre española en nosotros, pero el sistema, el método es exactamente el mismo. El descrédito de las instituciones, el descrédito de todo lo que sea trabajo particular, esfuerzo individual. Vemos aquí, por ejemplo, en México estamos viendo la guerra, no solamente contra los empresarios, contra todas las organizaciones independientes, así sean, o sea, todo lo que es no gubernamental, independiente, eso es enemigo del régimen. Ahora le emprendió contra la educación, contra los científicos, contra el Instituto Nacional Electoral. Es verdaderamente preocupante la guerra que hay. La única solución que yo veo, y lo he planteado con respecto a Venezuela, pero creo que es aplicable con respecto a la iniciativa particular, a la empresa privada y a los regímenes en general, a los sistemas latinoamericanos. Es crear una gran alianza pro defensa de la libertad, de la independencia de los poderes, de la seguridad jurídica. Y esa alianza
tiene que ir mucho más allá que de una declaración de principios. Esa tiene que ser una alianza por el fortalecimiento de esos valores y por el restablecimiento de esos valores. Porque fíjense que el haber tolerado a Cuba, que puede haber sido muy rentable para los Estados Unidos, porque agotó a la Unión Soviética en el uso de sus recursos y además llevó toneladas de dinero latinoamericano, no me gusta usar el término latinoamericano, hispanoamericano hacia los Estados Unidos. O sea, ¿qué sería la Florida hoy en día si no hubiera sido por la Cuba castrista? Entonces, el punto es que tenemos que entender que el haber permitido a Cuba nos llevó a Nicaragua, nos llevó a Venezuela y nos está llevando ahora a Argentina, México y España por ese mismo camino totalitario, oscurantista, retrógrado. De manera que la lucha es por el fortalecimiento de esos principios, pero también por el rescate de los países que han caído en eso. Y eso solo se puede hacer con una gran alianza. Venezuela, Cuba, Nicaragua no tienen la fuerza necesaria para derrotar a esos elementos que ya están en el poder. Y Estados Unidos no puede, ni debe, ni conviene que intervenga militarmente en ello. Eso tiene que ser el fruto de una gran alianza de todos los países que creen en estos principios. Y se tienen que defender con mucha fuerza porque el enemigo nos ha penetrado de una manera terrible. O sea, cuando uno ve, en España yo me divertía mucho seguir, por ejemplo, a Alfonso Ucía. Me parece, estoy de acuerdo en algunas cosas que dice, estoy en desacuerdo con otras de las cosas que dice. Pero me parecía interesante su opinión, me parecía valiosa, cómo lo sacaron del juego. Toda esta persecución que hay contra los medios independientes, este cambio de línea que yo siento tan decepcionante y tan peligroso en diarios como El País. Y en fin, tantas cosas que uno pudiera señalar. Lo mismo en México, veo con mucha preocupación que el sector empresarial, que debía ser uno de los principales aliados en esta alianza pro libertad, pro democracia, está aterrado con lo que está ocurriendo. O sea, la reacción ha venido, afortunadamente ha venido alguna reacción, pero ha venido ¿de dónde? De los intelectuales. O sea, la oposición más fuerte al régimen es de los intelectuales. En España veo lo mismo que aquí y lo mismo que vi en Venezuela antes. El deterioro de los partidos políticos es terrible. Y en ausencia de partidos políticos, la demagogia y el populismo se van a imponer y nos llevarán a soluciones que vamos a lamentar todos. Muchas gracias. Ramón, usted es optimista siempre. ¿Cómo ve? ¿Hay ventana de oportunidad? ¿Cómo está la situación en Guatemala? Porque quizás también hay cierta regresión en las libertades civiles, ¿no? Totalmente, Eduardo. Yo soy optimista en el largo plazo. En el corto plazo creo que estamos sufriendo una pérdida de libertad y de derechos individuales. Basta con ver qué está pasando en todo el mundo, donde hemos visto la imposición de cuarentenas, toques de queda, policía y ejército capturando a cualquiera que no acate estas disposiciones, tratándolos como criminales, verdaderos criminales. Es una pena, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a aceptar esta violación de nuestros derechos individuales? Lo más triste es que me he dado cuenta que mucha gente los aplaude y mucha gente se volcó creyendo que estos eran los defensores y que los quienes les iban a salvar la vida. Pero, a ver, aplauden el uso de la fuerza contra los ciudadanos con tal de que lleven a cabo sus perversos planes. Hace poco decía Andrés que él le gusta hacer bicicleta también, él lo hace con motor, es una e-bike. No, la mía es con pedal y todo. Yo salía, hace 3 semanas que no salgo, salía, pero cada vez que salía regresaba con más miedo, porque la gente misma se volvió agresiva contra como está prohibido hacer deporte, y en la calle estaban la gente que tiraba el carro, te regañaban que te vayas a tu casa. Por supuesto, los demás también estaban en la calle. Pero así está la situación de sensible y creo que en la medida en que las cuarentenas se van alargando, poco a poco la población comienza a abrir los ojos y se da cuenta que algo no está bien, que esto no puede seguir así
que la libertad, la vida y la propiedad son derechos fundamentales de las personas que se complementan y que no puede haber uno sin otro. Ayer hubo una protesta aquí en Guatemala. La gente fue en sus autos, iban con sus mascarillas y con rótulos contra más encierro, contra las medidas restrictivas, contra las medidas que te quitan la libertad y los derechos individuales. Es verdad que el virus es peligroso, pero recordemos que no justifica semejante violación de los derechos fundamentales. Lo malo es que al haberlos quitado, pues es muy fácil para los gobernantes, se empiezan a empoderar, se sienten dueños de todo, se sienten los responsables de todo, y lo que veo es que muchas de estos derechos van a ser difíciles recobrarlos. En Guatemala, por ejemplo, tenemos división de poderes, pero los poderes se han montado para esto. Entonces, no están funcionando de facto la división de poderes. La mejor reacción que yo veo frente a esta situación es libertad con responsabilidad. O sea, no puede hablar de libertad si no hay responsabilidad. Y tenemos que seguir presionando en nuestros artículos, tenemos que seguir presionando en foros como este, con nuestra familia, con nuestros amigos, para que volvamos a retomar nuestros derechos fundamentales, que sean respetados y que no sean violados bajo ninguna justificación, que no hayan excepciones para violar estos derechos fundamentales y mucho menos la libertad. Yo con esto creo que para mí es uno de los temas más preocupantes que hay. No lo veo volver en este año, pero sí creo que más adelante sí lo vamos a volver a ver. Como decía Andrés antes, hay cosas que caen por su propio peso, como la gravedad, pero a la gente a veces le gusta más la seguridad que la libertad. Andrés, usted siempre ha sido un liberal comprometido. ¿Qué piensa? ¿Que tienen futuro nuestras ideas, nuestra misión, o vamos a pasar tiempos difíciles y oscuros a futuro? No, yo creo que los liberales, el futuro liberalismo, yo había escrito un artículo cuando inició todo esto de que el liberalismo murió, y ahora me arrepiento, porque yo creo que sí, tuvo una herida grave al inicio cuando yo comencé a oír a Juan Ramón Rayo y a otros liberales hablar de que los confinamientos eran necesarios y un montón de cosas. Yo me comencé a preocupar porque qué rápido liberales hablando de violar las libertades individuales, que nunca, o sea, para nosotros debería ser un precepto totalmente inviolable. O sea, no se deben violar las libertades individuales. O sea, las transacciones voluntarias deben mantenerse. Pero bueno, después me arrepentí porque el artículo sí era muy pesimista en contra del liberalismo. Para mí estaba muriendo el liberalismo cuando yo veía que liberales de Costa Rica, Juan Carlos Hidalgo, inclusive a favor de los confinamientos, habían otros liberales que estaban a favor de los confinamientos y yo me preocupé. Pero bueno, una cosa que hay que tomar en cuenta es que los progresistas, desde principios del siglo XX, siempre han buscado ideologías o, digamos, variaciones de la ideología socialista para tratar de unirse a los conservadores en fines comunes. Lo vimos en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las políticas, los conservadores comenzaron a adoptar ciertas ideas progresistas como la corporatización del trabajo, del valor trabajo, ¿verdad? En Alemania se crearon un montón de instituciones, los conservadores crearon un montón de instituciones y eso fue creando conflictos que llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez que una ideología, yo le llamo una ideología, el COVID-19 ya dejó de ser un virus, es la ideología del COVID-19. Y es un intento más de los progresistas de aliarse con los conservadores que están muertos de miedo en sus casas, porque le tienen pavor al virus, en políticas restrictivas y políticas que violan la libertad individual y que todo el mundo esté contento. Entonces tenemos conservadores y progresistas, todo el mundo feliz con esto, y van para adelante. Se trató de hacer con el calentamiento global y el miedo no fue suficientemente grande, o sea, como para crear un movimiento unido para crear más restricciones. O sea, tuvo salidas, el calentamiento global no fue una ideología suficientemente fuerte, pero el virus, que sí es una amenaza que el ser humano la ve como algo invisible, algo me va a matar esto, sí logró unir a conservadores y progresistas en una sola ideología, y es la ideología del COVID-19.
lo que los liberales, el reto que tenemos los liberales de aquí adelante es romper esa ideología. No, el COVID es un virus como otros virus y otros virus que van a venir, pero la reacción a ese virus es lo que importa. Ok, todos estos virus tienen un ataque viral, lo que llaman un índice de ataque viral muy característico de cada virus, y en este ya se sabe por varias pruebas de ensayo, que son el crucero que anduvo navegando por todo el mundo con gente infectada, y el portaaviones de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos, que también anduvo navegando con gente infectada, y se vio que el índice de ataque del virus es de un 17%. O sea, que en lugares totalmente cerrados donde la gente está en comunidad, el virus arriba de un 17% contagio comienza a encontrar resistencia de más contagios. Si a eso le añadimos que el índice de mortalidad es de un 0.02% a un 0.4%, que es realmente bajo, vemos que el índice de letalidad global del virus es muchísimo más bajo que otras causas de muerte. Entonces, esa idea tenemos que matar la ideología del COVID-19, al igual que hemos hecho un gran esfuerzo de matar la ideología del calentamiento global y la ideología del plástico, en contra del plástico. Bueno, esto por completo anuló la ideología del plástico, ¿verdad? Porque ahora resulta que el plástico es el gran héroe de esto, nos ha salvado en los hospitales, nos ha salvado con alimentos perecederos que la gente ha utilizado ahora en sus casas. O sea, el plástico es el gran héroe de la película aquí. Pero ahora tenemos una amenaza ideológica fuerte y es el COVID-19, que ha unido tanto a conservadores como a progresistas en una sola idea, y la van a mantener el tiempo que sea necesario para mantener las restricciones y beneficiarse ellos políticamente. Ojo que aquí, en esta crisis, solo el sector privado ha perdido. Los gobiernos todos han ganado. O sea, la burocracia mundial está más fortalecida que nunca. Esto ha sido una destrucción del capitalismo, un intento de destruir el capitalismo. Entonces, tenemos que, primero, satanizar aún más a la burocracia. Es decir, ustedes tienen que pagar por esto. Las crisis económicas que vienen de aquí en adelante las tiene que pagar la burocracia. Tenemos que reducir los estados. Entonces, yo veo una oportunidad para el liberalismo si utilizamos una narrativa adecuada y argumentos sólidos, tanto científicos como políticos. Yo creo que el liberalismo puede salir fortalecido de todo esto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Por mi parte, ¿qué decir? Cuídense mucho, que ha sido un placer disfrutar de esta tertulia. Hay que seguir disfrutando de más a futuro.